Fray Bernardino de Sahagún en la Diputación y de la pieza esa de El Padre y el Niño en la Catedral de León. Yo le tengo una especial admiración por haber compartido también con él un poco como alumno en mi etapa en la Escuela de Arte de León. Pero lo mejor es que él, como artista, nos hable un poco de esta obra, pero nos presenta curiosidad femenina. Es el más indicado para decirnos qué es lo que le ha llevado a interpretar esta obra. Una cosa que quería decirles es que ha sido el artista más fiel al proyecto porque lo que se trataba a través de este proyecto era que el espectador tuviera una visión completa del artista, el boceto y la obra. Evidentemente, con la mano buena de dibujante ha resuelto muy bien lo del tema del boceto. Y aquí podemos ver claramente lo que sería el proceso creativo de un artista, ¿no? Los bocetos previos, la pieza realizada en barro y después la posterior creación. Pero bueno, mejor que no, ¿no? Claro, ante todo, buenas tardes a todos. Y primero agradecer la presencia de tantos amigos y tantos familiares y tanta gente querida. Eso es lo primero que tengo que agradecer. Luego los agradecimientos, que no, que mejor que la Consejería de Cultura Leonesa, que me ha brindado la oportunidad de poder hacer esta intervención. Y efectivamente me he seguido fiel a la propuesta que me hizo aquí Miguel Estanciano, que también es un gran afición y me ha ayudado mucho y entre los dos hemos podido llevar a cabo el montaje de esta figura. ¿Cómo surge esta figura? Pues como todo surge en el arte, ¿no? El primer garabato, la primera idea en la cabeza, esa que todos tenemos, porque aquí hay muchos artistas y sabemos cuando se nos mete en la cabeza una cosa y la plasmamos haciendo los primeros dibujos, llamados garabatos, entre comillas, y ahí están los dibujos, los primeros dibujos iniciales que se hacen en el año 2000 y se quedan a lo mejor abandonados encima de la mesa, en un cajón, y dices, bueno, pues esto a lo mejor lo hago algún día. Entonces otro día la haces un poco más grande y dices, a lo mejor la voy a hacer más grande y la voy a meter en modelar, voy a hacer con la figura. ¿Y cómo la llamo? Pues como la vida es así, dices, está muy curiosa esta figura, está mirando la curiosidad, pues se quedó con la curiosidad esta figura. Y entonces ahora le hemos añadido el femenidad porque es evidente que es una figura femenina. Es una fuente de inspiración, porque es para mí la mujer, como digo en la presentación del tratado. Y finalmente presento unas fotos pequeñas de lo que fue el primer modelo inicial, el barro, pequeñito, de ese boceto que haces primero, y luego ya de lo que haces un compromiso mayor y hacerla a tamaño de 1 metro, para luego hacer la ampliación posterior. Esta la hice en un momento oportuno en que la Asociación Internacional de Críticos de Arte me propuso participar en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Florencia en el año 2001. Y había que si podía llevar una obra o me invitaban a participar. Entonces dije, pues hombre, esta puede quedar bien en una Bienal, ahí fuera de España, en Portugal. Y entonces la hicimos, se hizo la ampliación en resina de poliéster. ¿Por qué se hizo en poliéster? Porque había que mandar la Florencia, lógicamente. Y si la hago en bronce, pues el coste, ya que no iba subvencionado por nadie, esa es otra historia, la parte, no iba subvencionado por nadie. Representabas a España, representabas a León, representabas a todos, pero no iba subvencionado. Entonces tú te tenías que pagar el viaje, digo, el envío, si hubiera sido en bronce, hubiera costado un dineral. ¿Te imaginas el peso, todo? Ya esto tiene un peso que no pesa tanto, pero solo mandar la Florencia embalada fue una cosa considerable. Y estuvo en Florencia, para mí en la Bienal, tuve la suerte de conseguir una medalla de escultura, por eso está premiada esta pieza. Y por eso también decidí traer toda la fase aquí al Palacio de Gutiérrez, porque se veía que era una pieza pues, interesante y basta que cómo me enfocó la idea de cómo está previsto todo el sistema de tiene que llevar el proyecto, la ejecución y la obra definitiva, pues tenía los dibujos casualmente, tenía otro dibujo y las fotos del modelo.
Como tenía todo el sistema, pues aquí he estado con mucho gusto, intentando colaborar con la cultura de León, que ya me siento muy inmenso, aunque no sea de León, siempre me llevo mucho a mis amigos. Y te voy a agradecer que me hayan invitado. Pues nada más, ahora agradecer de nuevo a todos y luego nos tomaremos un minuto. Tengo que atender a los medios. Pueden pasar a tomar un vino. Y si vemos nuestro